Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. 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 Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea Dios. Hoy es lunes. Hoy estamos ya a 30 de diciembre de 2024. Como se ve el tiempo, ¿no? Hoy es lunes 30, mañana será 31. Así que bendiciones para todos los que están entrando ya a la página. La gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Santo, 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 santo. Santo, santo, la gloria sea para Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Aquí estamos una vez más con el programa Cristo viene ya. Programa que lo hacemos los lunes a las 6 de la tarde, si lo permite. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Cristo viene ya, es nuestro programa con mi compañera Leida, mi esposa Leida. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios, vamos a dar inicio. Oramos, Señor, gracias Dios mío por permitirnos estar aquí en este lugar, haciendo esto que entendemos que tu palabra dice que es lo que tenemos que hacer. Hablar este evangelio a toda criatura, y todo aquel que cree será salvo, más el que no será condenado. Dándole la bienvenida a todos los que están, Dios mío, en las redes sociales ya, todos los que están en Radio Jesucristo es la puerta, entrando a nuestro website radionoticiasuniversal.com. Pedimos, Dios mío, que a través de tu Espíritu Santo y en nombre de Jesús, todo lo que se vaya a hablar aquí en este lugar, en este espacio, sea del agrado tuyo, Dios mío, y que tú seas, Dios mío, que hable a través de nosotros y tú le abras el corazón, el espíritu, la mente, a los que están entrando a las redes sociales, a los que están conectados con nosotros, Dios mío, para que ellos entiendan que tú existes, que tú estás en el cielo, que tú estás en la tierra, que tú estás en todas partes. Dale la fortaleza a los que están débiles. Bendice, Dios mío, a todos los que están apartados, Dios mío, para que entren de nuevo a tu redil. Y los que dicen yo creo en Dios, pero no viven a la manera de Dios, que entiendan que deben ya acercarse y aceptar a Cristo como su único Salvador, porque Cristo viene ya. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendice la palabra que voy a leer ahora, Dios mío, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hasta ahí, versículo del 1 al 5.
Te puedes seguir leyendo el Génesis, que oficialmente es el primer libro de la Biblia. Tiene 50 capítulos. Quise leer estos 5 versículos primero, porque el tema se llama la palabra de Dios. Así de sencillo. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia a la gente. Este 31 de diciembre voy a cumplir en este negocio con Dios 14 años. El día 31 de diciembre del año 2010 comencé a visitar una iglesia evangélica y comencé a aprender, a conocer a Dios, a conocer a Cristo Jesús por medio de su palabra. O sea, no me la presentó ni un pastor, un hermano, un evangelista. La palabra de Dios fue la que me enseñó a conocer a Dios día por día. Yo era del grupo que decía yo creo en Dios, pero no vivía a la manera de Dios. Simple y llanamente, que yo conocía de la palabra de Dios, Adán y Eva, que Dios lo creó. Adán lo creó del polvo, sacó a Eva de una costilla, se la trajo a Adán. Eso yo conocía de la palabra de Dios. O sea, que no leía la palabra, pero conocía, porque en la televisión, cuando llegaba la Semana Santa, venía en la programación especial, y en la radio y la televisión se hablaba de la Semana Santa, de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué más yo sé sabía en aquel entonces de la palabra de Dios? Nada. Adán y Eva, el diluvio, porque había una canción que decía el diluvio puede volver. ¿Qué más conocía yo de la palabra de Dios sin leer la palabra de Dios? Que Jesús nació de una virgen, que fue llevado a un monte, fue crucificado en una cruz, lo clavaron allí, y que al tercer día resucitó. ¿Qué otra cosa pude yo saber de la palabra de Dios sin leer la palabra? Porque, repito, para la Semana Santa la televisión hacía mucha programación especial con motivo de la semana. Pero el 31 de diciembre del año 2010, cuando yo comencé a ir a la iglesia evangélica, comencé a leer la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios comenzó a enseñarme a mí. La palabra de Dios comenzó a enseñarme, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que enseña, la palabra de Dios es la que te habla a ti de cómo fue hecho todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Yo sé que hay hombres y mujeres que no creen en Dios, le llaman dicateos. Pero hay otro tipo de personas que no son ateas, pero tampoco creen en Dios. Y yo creo en Dios por la palabra que está aquí escrita en la Biblia. Cuando aparezca alguien que me diga a mí que todo esto es falso, entonces está de más que yo siga en este camino. Sí, porque si me demuestra a mí que esto es falso y que Dios no existe, que va a ser difícil, hermano. Porque no hay ningún libro en este mundo, que pueda decirme a mí, estoy hablando a mí personalmente, que Dios no existe. Y yo lo puedo leer 100 veces. Es más, yo una vez leí un libro que decía, Jesús nació y murió en Cachimira. Y yo leí ese libro. Y el que escribe ese libro agarraba versículos de la misma Biblia, de la palabra de Dios, y combinaba todo lo que le escribía y ponía un versículo que iba acorde con lo que él escribía. Pero cuando yo leí la Biblia, que comenzaba a leer la Biblia también, yo decía, pero este tipo que escribió este libro está equivocado, hermano. Porque todo parecía fantasmagórico, parecía como una película de cine, de superhéroe y de vaina. O sea que la palabra de Dios, yo se la recomiendo al que cree y al que no cree. La palabra de Dios es la que va a convencer a la gente en este mundo. Por ejemplo, en Salmo 119, capítulo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, y lumbrera en mi camino. O sea, que esta palabra de Dios es la que me va a enseñar, la que me va a decir por dónde debo ver, por dónde debo caminar. Esta palabra de Dios es la que ilumina el mundo. Esta palabra de Dios se la dio Dios a más de 40 hombres
en diferentes épocas de la historia de la tierra. Y Dios le habló a esos hombres y esos hombres comenzaron a escribir. Si Dios no le habla a esos hombres, esta palabra de Dios no existiera. No existiera. Porque por muy inteligente que fuera el hombre de aquel entonces, todas estas cosas que se habla aquí en la Biblia, hermano, cosas que comenzaron a pasar antes o después que Dios dio esta palabra, comenzaron a suceder. Comenzaron a suceder. Y el hombre iba escribiendo. Y Dios le iba diciendo. Y Dios le iba diciendo. Especialmente los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés escuchó la palabra de Dios hablándole. Diciéndole cómo fue que el mundo, este planeta Tierra, se inició. Y por eso leí en Génesis capítulo 1, que le indica a todos los seres humanos cómo vinimos nosotros aquí a la Tierra. Cómo apareció Adán y Eva. Yo sé que hay programas por ahí que dicen que es un mito, que es una historia, que eso es película. Pero la palabra de Dios, si alguien escribe o hay un libro que me diga a mí, que eso es mentira y me convenza a mí personalmente, de que eso es mentira, bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Tiene que convencerme. Porque yo he sentido el cambio desde el 31 de diciembre del año 2010, que comencé yo a visitar una iglesia evangélica. Y hoy sigo en este caminar, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en Cristo Jesús, que Dios lo mandó a la tierra a morir por todos nosotros. Por eso yo creo, porque la palabra de Dios me lo dice. Es la palabra de Dios la que me enseña, la que me habla, la que me dice, bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas que por medio a él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Esa es la palabra de Dios, señores. La palabra de Dios es la que te ilumina, te cambia, te dirige, siempre y cuando tú le hagas caso a la palabra de Dios. Si tú no le haces caso a esta palabra de Dios, entonces hay un problema serio. Porque ¿a quién le va a hacer caso? Al hombre. ¿Qué es más importante? ¿Seguir lo que dice el hombre o lo que dice la palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios que dice eso. El hombre dice hoy una cosa y mañana viene con otra vaina, hermano. Como decimos nosotros los dominicanos. El hombre dentro de la iglesia dice una cosa hoy y mañana dice otra. Y dice versículos cuando le convienen y lo mencionan, porque le convienen a ellos decirlo. Pero no están pensando en que Dios fue que hizo esa palabra de Dios, sino la están usando para provecho de ellos personal. Definitivamente. Por eso tenemos que pedirle a Dios en nombre de Jesús que nos guíe a través del Espíritu Santo y que nos implique, nos explique a través de su voz, que la podemos escuchar cuando estamos viviendo la manera de Dios. Cuando estamos viviendo la manera de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios de una forma u otra, por medio de la palabra cuando la leemos, alguna canción cristiana, evangélica, cristiana, que te habla de la palabra de Dios, no habla a través de eso. Y a veces Dios le habla a alguien para que le hable a uno, sea un pastor, sea un hermano de la misma iglesia, pero usted tiene que buscar confirmación de una forma u otra. Sí, Señor. Porque la palabra de Dios es cortante, hermano. Es una espada de doble filo, de aquí para allá y de allá para acá. En Mateo, en la palabra de Dios, Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, esta palabra hay que, aparte de escucharla, hay que ponerla en práctica. Y desgraciadamente, en este mundo de cristianos evangélicos, mucha gente oye la palabra y le sale por un oído y le sale por el otro, pero no la ponen en práctica. Tenemos que poner esta palabra en práctica, porque esta es la que nos va a llevar a nuestra salvación de nuestra alma.
en algún momento determinado. Porque tenemos espíritu, tenemos alma y carne. Cuando una persona muere, esta carne, este cuerpo lo entierran o lo queman, ¿no? Pero hay un alma y hay un espíritu. El espíritu es el espíritu de vida que Dios le da. Lo que sopló Dios a Adán, que lo sopló y le dio vida. Y el alma es otra parte de nuestro cuerpo que es la que va a perdurar eternamente. Se va al cielo o te va al infierno. Si muere en pecado, te pierde. El alma tuya se va a perder. Créeme, porque la palabra de Dios lo dice. Si vive la manera de Dios y muere con Cristo en tu corazón, tienes la oportunidad de revivir de nuevo, venir otra vez cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Porque la palabra de Dios dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estemos vivos seremos transformados en el aire. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. La palabra de Dios es la que cambia. En Mateo 24:35 dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra de Dios se va a mantener. Todavía viene el anticristo. Cristo viene y se va a su iglesia. Nos fuimos los que estemos bien con él. Los muertos en Cristo serán primeros, se van a ir primero. Y los que estemos vivos seremos transformados en el aire. Los que estemos vivos. Pero la palabra de Dios se va a mantener todo el tiempo ahí. Porque después que pase todo eso, va a aparecer el anticristo. Que ya aparecen gente hablando que el anticristo está en el mundo, que ya lo conocen, que ya saben quién es. Una serie de tonterías, hermano. Que así mismo como nadie sabe el día y la hora que Cristo viene a buscar su iglesia, así mismo nadie sabe quién es el anticristo. Que esté en el mundo, que ya naciera, a lo mejor, quizás. Solo Dios sabe esa vaina, hermano. Solo Dios sabe eso. Nadie más sabe eso, hermano. Pero usted oye el programa en las redes sociales que si el anticristo es fulano de tal, que ya vino, que está por ahí, que si era Hitler, que si era este, que si era aquel, que si era el otro. Y hablando de los políticos de hoy en día, mencionan que si el anticristo puede ser fulano de tal, que si fuera ser fulano, mencionando políticos de algunos países de este mundo, cosa que es un error. Porque yo quiero aclararle algo: el anticristo va a aparecer inmediatamente Cristo se lleve a su iglesia. ¿En qué tiempo va a aparecer? Yo no sé. ¿Una semana, 2 semanas? 6 meses? Yo no sé. Va a aparecer. Y cuando el anticristo aparezca, el mundo entero, del primer día que lo presenten a la humanidad, el mundo entero lo va a querer. Entienda esto que estoy diciendo. Hay políticos hoy en día que no todo el mundo lo quiere. No todo el mundo lo quiere, hermano. Pero el anticristo, desde que aparezca, el mundo entero lo va a querer. Y la Biblia dice que va a durar 7 años gobernando el mundo. Eso es palabra de Dios, Señor. 7 años gobernando el mundo. De los 7 años hay 3 años y medio que serán benditos, buenos para toda la humanidad. Por eso un hombre que va a estar dirigido por el mismo diablo. Va a ser un tipo de carne y hueso, señores, pero dirigido con un espíritu maligno encima. Y los primeros 3 años y medio será un amor para el mundo. ¡Ah, qué maravilla! Para los que se queden aquí en la tierra. Pero después que pasen esos 3 años y medio, el tipo se va a virar. Porque va a engañar al pueblo de Israel. Lo va a engañar, engañado. Y el pueblo de Israel va a creer en ese hombre. Porque va a venir a defenderlo, lo va a cuidar. Oiga bien, no se confundan con ningún político hoy en día. No se confundan. Se lo repito, el anticristo va a ser querido por toda la humanidad desde que pise tierra, desde que aparezca públicamente. Y a los 3 años y medio se va a virar como el tiburón, como decimos, y va a ser una perdición, una maldición para este país, para este planeta, mejor dicho. Para este planeta, y todo aquel, dice la palabra de Dios, le va a poner un sello, y el que entonces ese sellar, va a pasar la de Caín aquí en la tierra. Y los cristianos evangélicos que conocen la palabra de Dios y otros grupos religiosos en este mundo, que si no se ponen la pila a buscar y a hablar la palabra de Dios, a leer la Biblia, la palabra de Dios, a leerla, para que entiendan que lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Así se llama el tema, palabra de Dios. Y todo aquel que no crea en esto que estoy diciendo hoy en día, cuando esté el anticristo gobernando, entonces va a decir, wow, la palabra de Dios es verdad, verídica.
Pero a lo mejor en ese tiempo ya esta palabra no va a existir en las redes sociales. No va a existir porque la van a bloquear. Va a aparecer palabras que van a hablar a favor del anticristo. Y todos estos líos que han aparecido estos días, que si platillos voladores, que si drones, que son platillos voladores, que son extraterrestres. Invento del hombre, hermano. Invento del hombre. Simple y llanamente, eso va a ocurrir oficialmente cuando Cristo siga su iglesia. Van a decir que fueron extraterrestres que se lo llevaron. Y van a inventar cosas, señores. El que se quede aquí va a ver videos de extraterrestres caminando, gente que volando en el aire, de que los extraterrestres llevándoselo volando. Bendito sea Dios, una mentira. Y mucha gente se va a dejar sellar y va a ser su perdición. Dejarte sellar del anticristo va a ser tu perdición de tu alma. Créeme, porque la palabra de Dios lo dice. Ese es el tema, la palabra de Dios. En 2 Corintios, capítulo 6, 18. 6:18 dice: y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es hablando del templo del Dios viviente. Si tú lees el número 17, dice: y por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, y será para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que seremos hijos de Dios, o somos hijos de Dios, porque recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. El mundo dice que son hijos de Dios, somos hijos de Dios, todos son hijos de Dios. No, no. La palabra dice, los hijos de Dios son los que reciben a Cristo como su único Salvador, los que le piden perdón a Dios por sus pecados y reconocen a Cristo Jesús que vino a morir aquí en la tierra por todos nosotros, por nuestros pecados. Si Cristo no hubiese hecho eso, yo no sé lo que ha pasado hoy. Yo no sé si yo estuviera hablando esta palabra de hoy. Yo no sé si el mundo estuviera hablando lo que nos dedicamos a hablar esta palabra de Dios, estuvieran hablando esto. Porque se está hablando esta palabra de Dios porque Cristo apareció y murió por todos nosotros. Y nos liberó del pecado, hermano, de la muerte eterna. Repito, todo aquel que reciba a Cristo en tu corazón va a tener vida eterna. Pero el que no y muere en pecado, se perdió su alma. Y no hay purgatorio, se han inventado esa vaina de un purgatorio. Señores, hay dos caminos, el cielo o el infierno. Hay dos puertas, una ancha y una estrecha. Tú eliges. Hay un libre albedrío que tú decides para dónde te vas. Después de escuchar esta palabra, tú sigues caminando y no le das la oportunidad a Cristo Jesús de tú recibirlo en tu corazón. Es que tú le des la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón y leer esta palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, que es la que te va a hacer cambiar. Yo cambié. Mi pensamiento el 31 de diciembre del año 2010 no son los mismos pensamientos de hoy en día. Y no se crea que esto es color de rosa. Esto es mentira. Todo esto no es color de rosa, señores. Esto no es color de rosa, señores. Todo esto no es color de rosa. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Esto no es color de rosa. Créeme que no es color de rosa, hermano. Esto no es color de rosa. Aquí se sufre en este negocio. Se sufre en carne y hueso, hermano. Dentro de la misma iglesia. Fuera de la iglesia. Porque nos encontramos con situaciones dentro de la iglesia que uno dice, bendito sea Dios. No puede ser. Esto no puede ser. ¿Y cómo es la vaina, hermano? La palabra de Dios, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. La gloria es tuya, Dios mío. Ve para qué sirve la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que estamos llamados a hacer buena obra. Hay hombres que son malvados, son pecadores y hacen buena obra también. Pero no son de Dios. Pueden decir yo creo en Dios, pero hacen buena obra porque tienen todo el billete del mundo.
tienen todo el billete del mundo, pero no hablan la palabra de Dios. Han dicho que están recibiendo a Cristo como su único Salvador. Y hay muchos famosos que lo han hecho ya. Hay muchos hombres famosos, artistas famosos, hombres de fama mundial, que han recibido a Cristo en su corazón como su único Salvador. Y están caminando a la manera de Dios. Y si ellos siguen así y no se dejan vencer del enemigo, te aseguro que cuando mueran lo veremos en el cielo, porque yo lo pienso ver. La palabra de Dios dice que en el cielo va a haber sorpresa. Creemos gente que por lo que uno ve que ellos hacen malo, van para el infierno. Pero en el último segundo de su vida, y en eso yo creo, el último segundo de su vida, si usted se arrepiente de su pecado, usted puede ser salvo. El hijo mío lleva 3 años que murió trágicamente. Estaba en el Navy. Y un pastor del Navy, que hablaba la palabra de Dios dentro de la institución, en el funeral, me dijo a mí, que yo no lo conocía, delante de mi esposa me lo dijo. Me dijo, yo le hablaba a tu hijo de Cristo Jesús. O sea, que aparte de las veces que pude decirle algo, él recibía la palabra de Dios. Y eso fue la misma palabra de Dios, que cuando tú le pides a Dios, en nombre de Jesús, algo, espéralo, que eso llega. Y esa fue una respuesta del mismo Dios que me dio a mí, a través de ese hombre. Pues yo le pedí a Dios, Dios mío, uno le habla a los hijos de Cristo Jesús, de la salvación, y no hacen caso. Ojalá que encuentre a alguien que a mí no me conozca y le hable de ti. Y ese hombre me confirmó en el funeral del hijo mío, allá en la Florida, y mi esposa Leida estaba ahí, que escuchó eso mismo también. Y yo pongo a Dios como testigo, que ese hombre me dijo eso. Entonces, yo tengo la esperanza, porque duró 5 minutos vivo del lugar de los hechos al hospital, llegó respirando, llegó vivo. O sea que en esos 5 minutos, yo entiendo, creo, a mí Dios no me ha confirmado esto, pero yo creo que sí, que mi hijo tuvo la oportunidad de salvar su alma, que en el último momento, en 5 minutos, tuvo la capacidad de decir, Dios mío, perdona mis pecados. Y Dios lo perdonó. Y yo lo veré en el cielo. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Esa es una promesa que tenemos a través de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces nosotros los seres humanos hacemos cosas escondidas y podemos decir creemos en Dios, pero no estamos viviendo la manera de Dios. Esto lo digo yo para los que dicen yo creo en Dios, pero están haciendo cosas escondidas. Dios no me está viendo, el hombre no me ve, ni sabe que estoy haciendo esto, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe de tus pecados de ahora y de tus pensamientos. Dios conoce el corazón de los hombres. ¿Quién no conoce el corazón de los hombres más que Dios? Dios solamente. El hombre puede hacerme lo que quiera y por la espalda me mete un cuchillo, me traiciona, pero Dios no traiciona. Y si tú crees que tú puedes engañar a Dios, no lo vas a engañar nunca. Nunca tú vas a engañar a Dios, créeme, nunca. Leyendo la palabra de Dios en Santiago 1:22, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores es hacer. O sea, cuando oyes la palabra de Dios, tú la oyes, como en este momento, que te hablo de arrepentimiento, es porque la palabra de Dios dice que te tienes que arrepentir de tu pecado y morir fuera del pecado para poder llegar al cielo. Es hacer lo que la palabra de Dios te dice, alejarte del pecado. Tú puedes leer los 10 mandamientos, puedes ir al libro de Éxodos y buscarte los 10 mandamientos que están ahí escritos, palabra de Dios. Y si tú haces la cosa como Dios te dice que hay que hacerla, porque es la palabra de Dios, por eso dice claro, pero sed hacedores de la palabra.
O sea, hacer las cosas que la palabra de Dios te dice. No solamente escucharla, porque te está engañando a ti mismo. Por eso dije ahorita, te entra por aquí y te sale por aquí. Creemos que vamos a engañar a Dios y no engañamos a Dios, señores. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. La palabra de Dios dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunas de las palabras que ya mi compañera Leida tenía, pero por causa ajena a su voluntad no está aquí en este momento. También la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a hacer cambiar a los hombres, hermano. Si nosotros no le hacemos caso a esta palabra de Dios y no la ponemos en práctica, cuando la escuchemos, podemos morir en pecado y se nos pierde el alma. En mi caso, este 31 de diciembre de este año 2024, ya yo voy a cumplir en el Evangelio, creyendo en Cristo Jesús y en esta palabra, 14 años ya. 14 años, señores. ¿Qué me iba a decir a mí 28, un día 1 de diciembre del año 2010 que yo iba a tener este negocio con Dios? Nadie. Me iba a decir alguien, me iba a decir eso a mí, yo no iba a creer nada de esta vaina, man. Pero así es la vida, papá. Sabemos de hoy, no sabemos de mañana. Hoy estamos vivos, pero mañana podemos no amanecer vivos. Por eso hoy yo me acuesto y le digo, Dios mío, perdona mis pecados ocultos. Dios mío, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados ocultos, porque a veces hacemos cosas mentalmente hablando, pero los pensamientos son traidores. Así que hasta aquí esta palabra. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Le pido que Dios bendiga a todos los que están en la línea. Ahí está mi hija Dora, Mabel, allá en Pensilvania. Ramona en la ciudad de Nueva York. El amigo se llama Alberto Almonte allá en Nicaragua. Mi hermano José Fabián. Allá en la República Dominicana. Está la hermana Luz en California. Bueno, está por ahí también. Y los demás que van entrando y escuchando esta palabra de Dios. Señor, esta es la palabra de Dios. Y yo se la leo. Para que se entienda que no es palabra mía. Que yo estoy inventando esta vaina, hermano. Así que, palabra de Dios todo el tiempo, que es la que te va a hacer cambiar. En este programa que se llama Cristo viene ya. Los lunes a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. A los que están en YouTube, bendiciones para todos ustedes. En el programa Cristo viene ya. Los de Facebook, felicidades también. Esperamos que este año venga con menos tristeza, porque hay mucha tristeza en este mes de diciembre siempre. Y que el año 2025 sea de mucha felicidad para todos. Vamos a invitar al público rápidamente, porque este martes 31 de diciembre estaremos en la iglesia Casa Ebenezer, Tabernáculo de Oración, a las 10 de la noche, despidiendo este año. Ellos están, a los que están aquí en Connecticut, con el 49 de Liverward en Waterbury, 49 de la Liverward en Waterbury, a las 10 de la noche. Una invitación que nos hace el evangelista Alex Rodríguez, que estará predicando la palabra de Dios mañana, este martes 31 de diciembre, despidiendo el año. Me alegro yo de estar ahí, también para despedir el año, si Dios lo permite. Así que bendiciones para todos, bendiciones para todos.